Viajar te deja sin palabras y después te convierte en un narrador de historias. Iván Batuta. Después de una confortable noche en Polilepis Lodge, nos dirigiremos hacia el restaurante del establecimiento para disfrutar de un delicioso desayuno. A continuación, realizaremos el check-out y nos dirigiremos hacia nuestro primer atractivo. Ubicado en la zona límite entre Imbabura y Carchi se encuentra la comunidad de Mascarilla, un pueblo donde la cultura y tradición prevalece. Los visitantes creen que el nombre Mascarilla se debe a las artesanías que se hacen allí. Sin embargo, los moradores del sector aclaran que la denominación del lugar nace del apelativo Mascarillas, que significa alegres, fuertes o forzados. En este lugar se realizará la proyección de un video acerca de la rehabilitación cultural. Además, podremos disfrutar de una demostración de baile al ritmo de la música bomba, considerada la principal manifestación musical del pueblo afroecuatoriano asentado en Imbabura y Carchi. Se trata de un género musical vinculado a las actividades sociales, productivas y religiosas de las comunidades negras de estas provincias. Su música es esencialmente bailable, caracterizada por la melodía de la bomba, instrumento hecho de madera de balsa o de tallo de cabuya, y de cueros curtidos de chivo o de chiva. Este tipo de baile expresa belleza, alegría y sensualidad. A continuación, nos dirigiremos hacia los talleres, en donde podremos observar miles de artesanías realizadas por las mujeres de la comunidad, además de una breve explicación sobre el proceso de elaboración de mascarillas en arcilla. Esta actividad surgió de la iniciativa de rescatar la identidad del pueblo afrodescendiente. Según las mujeres de la comunidad, las mascarillas muestran el recuerdo de sus ancestros, sus sentimientos y algunos personajes de la comunidad. La elaboración de esta artesanía comienza con la recolección de la arcilla, que se obtiene de las montañas, la misma que es pisoteada y pasada por un colador para mezclarla con agua. A continuación se estira, se coloca sobre una teja y se añaden los detalles como los ojos y los labios, dando como resultado una pieza única que lleva consigo la historia del pueblo afrodescendiente. Después de un largo y maravilloso recorrido por la comunidad de Mascarilla, nos dirigiremos hacia Salinas de Ibarra. Se conoce que en la época colonial, un grano de sal equivalía a un grano de oro. Por ese motivo, muchas personas se dedicaban a su explotación. Es allí donde surge el nombre de ese lugar, pues según los habitantes, cuentan que en tiempos ancestrales, incluso cuando este lugar pertenecía a Otavalo, los indígenas ya se dedicaban a esta actividad, y cuando iban a labor decían, vamos a las salinas, dando origen al nombre de esta comunidad. Para conocer más sobre la tradición ancestral del proceso de elaboración de sal, visitaremos el museo, en donde aprenderemos más sobre esta actividad que antiguamente era la principal fuente de empleo, ya que gran parte de los habitantes de esta parroquia se dedicaban a esta labor. Además, la explotación de este recurso era muy importante dentro de la economía y la alimentación, debido a que la sal se comercializaba a diferentes partes de la provincia y país. Asimismo, este producto se utilizaba para realizar intercambio de productos con habitantes de diferentes zonas, con los cuales se obtenía diversos productos como frijol, yuca, maíz, camote, papas, entre otros. A dicho intercambio se lo conocía como trueque. En cuanto a la educación, la comercialización de la sal tenía una gran importancia, ya que con los impuestos que se generaba con dicha actividad, se mantenía a 22 escuelas de la provincia de Imbabura. Además, conoceremos sobre el proceso de elaboración, el cual inicia con la preparación de las camas de sal, removiendo la tierra salada que se destina para su extracción. La tierra es recolectada en costales para después colocarla en las pipas. Se procede a colocar agua potable para que ésta filtre a través de la tierra, la misma que es recolectada en recipientes ubicados debajo de las pipas. El agua obtenida es denominada fuerte debido a la intensidad de sal que contiene. Una vez que se han obtenido los fuertes, estos se someten a cocción y mediante la evaporación del agua se concentran los sólidos, que en su totalidad es sal.
Sin embargo, esta posee gran cantidad de yodo, el cual es necesario eliminarlo en gran parte para evitar efectos perjudiciales en la salud. Esta sal posee gran cantidad de humedad, así que se la deja secar para finalmente enfundar y realizar la comercialización de la misma. Después de un largo recorrido por este lugar, nos dirigiremos al restaurante El Palenque, en donde disfrutaremos de un delicioso almuerzo, compuesto por locro de papa, pollo al horno, papas salteadas, ensalada, arroz, limonada y de postre fruta picada. El locro es un guisado andino de nombre quichua, que se encuentra desde Chile hasta Colombia y además es la sopa emblemática de la provincia de Pichincha. Luego de disfrutar de un exquisito almuerzo, nos dirigiremos hacia la Plaza de Ponchos, en donde podremos realizar una caminata, tomar fotografías, observar las artesanías e incluso adquirir los productos que se ofertan. También conocido como Mercado Centenario, es el escenario de la mayor feria artesanal del norte del Ecuador, ubicado en la provincia de Imbabura, en la localidad de Otavalo. La actividad de la Plaza de Ponchos está destinada a comercializar artículos artesanales, tanto a nivel local, regional, nacional e inclusive internacional. Los textiles de Otavalo son su bandera de producción artesanal. Sin embargo, también se ofrece otro tipo de productos realizados en madera, en cerámica, pintura, metal, entre otros. Este mercado de artesanías, considerado uno de los más grandes de la región, es tradicionalmente un lugar de visita para el turista nacional y extranjero. Después de este recorrido por el Mercado Centenario, tomaremos la E35 para seguir hasta Cayambe, en donde disfrutaremos de unos deliciosos bizcochos. También conocida como San Pedro de Cayambe, se ubica al norte de la provincia de Pichincha. Sus límites geográficos son al norte con la provincia de Imbabura, por el sur con el cantón Quito, por el este con las provincias de Sucumbíos y Napo, y por el oeste con el cantón Pedro Moncayo. Está situado entre dos hemisferios norte y sur, ya que cruza la línea equinoccial o ecuador en la región interandina. Sobre el origen del nombre, se cree que proviene del idioma quito. En esta lengua, Cay significa joven y Vi, agua o fuente de la vida. Las actividades principales de la ciudad son la producción de flores, la industria alimenticia, la ganadería y la agricultura. Una de las principales celebraciones son las fiestas de San Pedro, denominado también como las fiestas del sol en la mitad del mundo, conocida por sus tradiciones y expresiones orales. Las coplas y vestimentas coloridas engalan esta celebración, que además fue nombrada Patrimonio Inmaterial Nacional. En este lugar se encuentra uno de los nevados más representativos de la Sierra Norte del país, el volcán Cayambe, con una altitud de 5.790 metros, considerada la tercera elevación más importante del país, solo por detrás del Cotopaxi y el Chimborazo. No se puede hablar de Cayambe sin mencionar los deliciosos bizcochos, pues al borde de la carretera panamericana, en tiendas y salones, los quesos y los clásicos bizcochos son muy apetecidos por los visitantes. La combinación de harina, margarina, manteca vegetal y agua en la medida justa tiene como resultado el sabroso bizcocho cayambeño. Antiguamente, esta receta era exclusiva de las familias católicas adineradas. Cuenta la historia que la preparación era un secreto de los españoles, quienes consumían este alimento durante el periodo de la conquista. Esta travesía está llegando a su fin, pues nos dirigimos hacia nuestra querida universidad, en donde nuestros familiares nos esperan ansiosos. Fueron 3 días llenos de diversión, pero sobre todo de experiencias y aprendizaje. Esperamos que te hayas animado a visitar esta aventura con nosotros, a valorar y conocer más sobre las maravillas que nos ofrece nuestro país. Recuerda que esta es una carrera que requiere de esfuerzo, dedicación y sobre todo vocación. No te desanimes, esto apenas empieza. Un viaje se vive 3 veces, cuando lo soñamos, cuando lo vivimos y cuando lo recordamos. Anónimo.
que sí. Juntos nos levantaremos. Nos levantaremos. Debajo del polvo de este dolor Juntos estaremos. levantando muros de ilusión. Todos nos queremos. Aunque tiemble el mundo y nos dé terror, juntos venceremos. La voz de mi pueblo es la voz. Nos levantaremos debajo del suelo, recuperando sueños, recuperando anhelos. Aunque haya temor y falte pastillas, estaremos cerca sin importar las millas. Es la Pachamama, nuestro techo y cama. Es la gente unida, lo que el mundo reclama. Somos gente que brilla en la ausencia del sol. Aquí somos familia, no solo cuando hay gol. Ajá. Eres de verdad nacidos en barrios, Pagando las deudas de sedentarios, armados de fuerza y fe en Dios. Haremos lo que sea necesario. Nos levantaremos sintiendo la tos de los que cayeron, sin decir adiós, de los que la tierra apagó su voz. Y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay unión, que lo que nos hundió. Rise. Levántate. Que lo que nos hundió. Levántate. Rise, get up, que todo es un setup. Después de la tormenta la calma nos espera y nunca más regresar a esa normalidad que tiene tu humanidad enferma de vanidad. Nos contagiaron hace años con odio, pero estamos superando ese episodio. Saldremos mucho mejor, mucho más humanos. Y si tú estás sano, extiende tus manos al cielo. Nos levantaremos sintiendo la tos de los que cayeron, sin decir adiós, de los que a la tierra apagó su voz. Y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay unión. Nos levantaremos sintiendo la tos de los que cayeron, sin decir adiós, de los que a la tierra apagó su voz. Y construiremos un lugar mejor en nombre de lo que ahora se aprendió, que somos más fuertes cuando hay unión. Sí se puede, 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 sí se puede. Nos levantaremos. Juntos estaremos. levantando muros de ilusión. Todos nos queremos. Sí se puede, Ecuador. Juntos venceremos. Debajo del polvo de este nos levantaremos. Juntos venceremos. Todos nos queremos. Aunque tiemble el mundo y nos dé terror, La voz de mi pueblo es la voz de Dios. la voz de mi pueblo es la voz de Dios. La voz de mi pueblo es la voz de Dios.